Vamos con Ausol, Autopista del Sol, que contribuye al desarrollo del país, conectando 12 municipios como Cava, Vicente López, San Martín, 3 de Febrero, La Matanza, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar y Campana. Abertis es una empresa española que tiene el 31,6% de las acciones. Bewill es una empresa holandesa que tiene el 19,82% de las acciones. Abertis, bueno, el dueño es presidente de Real Madrid también, no tiene por lo menos inversiones ahí. Natal Inversiones es una empresa argentina, 14,12% de las acciones y flota en la bolsa alrededor del 34,5% de las acciones. Bueno, la visión es ser operador líder en la industria de la infraestructura para la movilidad, contribuyendo al desarrollo del país, y la misión gestionar y desarrollar soluciones de movilidad de manera sustentable, innovadora, eficiente y segura, creando valor para la sociedad y nuestros accionistas. Vamos a empezar, como siempre, lo que tiene más rutilante es el asunto del juicio con DNB, que se tiran con de todo y vamos a ver después con qué se tiran, ¿no? O cómo se tiran, de qué manera tienen sus alegatos. Comienza el ejercicio 2023 con un saldo positivo de 511,4 millones. Esto siempre es muy relativo, ¿no? Porque depende del derecho de cobro, si va para arriba, si va para abajo, tiene muchísima incidencia en el resultado final. El 2022 inició con un déficit de 427,7 millones. Esto se da por una brecha positiva de diferencia de cambio de 1.750, justamente por el derecho de cobro, y es compensado parcialmente por una brecha negativa de la desvalorización del derecho de cobro, es decir, lo que tenía que cobrar y se desvalorizó, lo que tiene que cobrar de acá al 2030. El total. Vamos con el estado de resultados. Acá vemos, bueno, la diferencia operativa con los valores que se ahorran en diferencia de cambio y los valores que tienen más cargo en desvalorización del derecho de cobro, es decir, lo que dimos en la brecha. Bueno, ahora viene de la parte más engorrosa y más compleja, pero es el cuore de todo esto, ¿no? La sociedad, ante la presentación del Ministerio de Obras Públicas por acción de lesividad con el objetivo que se declare nulo el acuerdo integral y su decreto aprobatorio, se ha presentado el año pasado ante la Cámara de Comercio Internacional, por la cual el Estado Nacional se abstuvo a ejecutar medidas de dicho acuerdo, lo cual, uno, tiene acción de lesividad, que bueno, que tiene como forma de agravar la plata tanto de los usuarios como el dinero de los usuarios como el del Estado Nacional por lo que quieren cobrar anualmente. Y por otro lado, el acuerdo fue aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional y para ello va a la Cámara de Comercio Internacional, que tiene, según la empresa Obertis, Obertis, que es el que se puso la espalda a esto, o sea, puso el pecho para enfrentar esto, para dejar sin efecto esta acción de lesividad. Entonces, uno está en contra del acuerdo integral, quieren anular el acuerdo de integral y lo presentado a la Cámara de Comercio Internacional que alegue o apele sobre la nulidad de la acción de lesividad. Bueno, ante estos alegatos contrapuestos, el 26 de cuarto, el 26 de abril, el tribunal llevó a cabo la última audiencia entre la sociedad y el PEN, donde el Poder Ejecutivo, donde está el último, no reconoce a la Cámara de Comercio Internacional. La sociedad no puede anticipar un resultado final. Después vamos a leer un poquito más de eso, porque hice un resumen subrayando todo esto. Bueno, primero, la acción de lesividad. ¿Qué tenemos de la acción de lesividad? Como último dato, como última cosa para destacar, la Dirección Nacional Vial contestó el traslado de las acciones previas y el pedido de suspensión del trámite peticionado a la sociedad. ¿Qué pidió la sociedad? Justamente que se anule la acusación de lesividad. Con fecha el 18 de abril, el juzgado tuvo por contestado los traslados conferidos y ordenó que pasen autos al señor fiscal federal a fin que se expida respecto a las excepciones planteadas por la sociedad. Es decir, acá le pide excepciones, que anule todo esto, e incluso
Hay un veto para pagar dividendos, hay un veto para invertir en otras cosas, como dijimos, suspensión o sea, la recuperación de la suma de 499 millones de dólares, que es lo que pide la sociedad, y no se lo dan. No se lo van a dar, está vetada por ahora, ¿no? No sé si no se lo van a dar o sí, qué sé yo. Bueno, en cuanto a la sociedad, a través de su presentación del arbitraje de la Cámara Nacional bueno, para que interceda a favor de la sociedad Ausol, tiene lo siguiente, ¿no? En el marco de Estado reiteró que no reconoce la jurisdicción y competencia de la CCI, eso lo hizo el Estado. El 5 de mayo el Estado argentino presentó un escrito donde formalizó su solicitud de esta suspensión del escrito de la Cámara de Comercio Internacional y de bifurcación del procedimiento para que quede el alegato de lesividad, ¿no? La dirección de la sociedad mantiene en cautela en cuanto a las posibles consecuencias y considera que, con la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados, no se puede aún participar cuál será el resultado final de la causa judicial y los efectos que ellos pudieran tener el proceso cuyas variables no se encuentran bajo el control de la sociedad y cuyo trámite dependerá de un extenso periodo probatorio. Esto sigue para largo, eso vamos. En el caso que no prospere en sede judicial la demanda por lesividad iniciada por el Estado Nacional, es decir, a favor de la empresa, esto lo digo yo, la sociedad continuará con la explotación de la concesión bajo el acuerdo integral, cobrando todas las costas que hay en dicho acuerdo. Si hay un cambio de gobierno, en pocas palabras, el acuerdo se va a cumplir y de hecho, medio que aflojó la mano este gobierno por el hecho del aumento que vamos a decir pues, ¿no? Bueno, en relación con la medida relativa a la suspensión del mecanismo de compensación prevista en la IR, la sociedad informó que la misma no afecta ni en el flujo de fondos, ni en la continuidad de la actividad, etc. Y tiene que bancarse el veedor designado por el juez para auditar cómo va el proceso de la sociedad en sí. Bien. Eso más o menos es el resumen de todo esto que pasa. Seguiremos dando más novedades en el próximo video de Ausol. Los ingresos de la concesión sumaron 4.124 millones, una suba del 2% respecto al año pasado. Otros ingresos de la concesión, esto me lo había corregido, alquileres y otros dan 670,8 millones, un descenso del 8%. Los ingresos por intereses por derecho de cobro suman 2.726 millones, una suba del 8,4% interanual. Los costos de explotación son de 3.957 millones, una suba del 3,1%. El EBITDA da negativo por mayores costos y mayor devalorización del derecho de cobro. El año pasado fue apenas pasando el cero. Bueno, volvemos a la página 4. Donde vemos esto. Y después acá tenemos la página 10. A ver si lo tengo. Donde hay, bueno, el EBITDA está en negativo, ¿no? Y el EBITDA del año pasado fue 1.996 millones de pesos. Se devengaron por el acuerdo integral actualizado por el Plan Económico Financiero 1.467 millones. En el primer trimestre del 2022 se imputaron cargos por 206,6 millones. La desvalorización del derecho de cobro es de 1.868 millones. Esto se desvalorizaron el año pasado 965 millones, 7 millones. Los activos por derecho de cobro suman 239,5 millones de dólares, un 23,6% mayor al primer trimestre del 2022, es decir, lo que va acumulando para tener el derecho a cobrarlo, ¿no? Entonces tenemos el 27, tenemos un devengado de 1.467 millones a favor para los ingresos y un cargo de 206 millones del devengado del acuerdo integral. Es decir, el año pasado se vengó, este año se sumó. La desvalorización de derecho de cobro es más o menos el doble del cargo.
y en 1.868 millones. Y después el acuerdo de concesión suma en un año de 294,3 millones de dólares a 239,5 millones de dólares. La facturación de peaje, esto lo hice por Excel, es un 37,5% menor, estamos en un estadio que no da más, por eso el aumento que vamos a decir después, donde el último aumento fue el 17 del 2 del 2022, el volumen de peaje aumentó 11% anual, siendo el más alto de los últimos 5 años, destacándose marzo 23 como el mes pagante en todos estos años, debido a la implementación de nuevos medios de pago. Es decir, que es muy difícil que abran las barreras hoy día, excepto que haya alguna medida sindical, sino hay máquinas que hacen que, sabiendo la patente, pueda gestionar la multa correspondiente para que sea pagada. El telepase es usado cada vez más, hoy día es más del 70%, 71,5%, y sube el uso del telepase 2,3%. Acá tengo la planilla, como siempre, entonces tenemos una baja al 2019 del 74,3% de la facturación. Sin embargo, comparado con el 2019 es una alza del 17,5% más de gente que paga, y al 2022 11% más. Después, bueno, en 2020, 2021 es más bien pandemia, ¿no? Por otro lado, tenemos las operaciones de la sociedad. El 87,6% de los vehículos son livianos, y en telepeajes el 71,5% de la recaudación, como dije anteriormente. Los gastos de explotación dieron 3.957 millones, siendo una suba del 3,1%, remuneraciones y cargas sociales del 49,6%, es similar al año pasado. Mantenimiento y conservación suben 28% a través de este nuevo sistema, también de los sistemas de nueva manera de cobrar, ¿no? 18,7%, gastos de operación y peaje suben un 21,7% y pondera el 6,8% del total de los gastos. Es decir, el 50% de los gastos es en remuneraciones. Esto está dado, son 1.963 millones de los 3.957 millones, y en realidad es similar al año pasado, sube de 200 a 268,7 el gasto de operación y sube a 739,4 millones desde 576,8 millones en gasto de conservación y mantenimiento. Lo único que baja es impuestos de gastos de ingresos brutos, 50 millones de pesos. Los resultados financieros acarrean un saldo positivo de 287 millones. El año pasado fue un déficit de 79 millones. Esto se da en mayor medida por el ahorro en ajustes por inflación de 1.060 millones. Las cuentas por pagar suman 1.344 millones, un 25,7% menos que el inicio del ejercicio. La deuda en moneda extranjera es el 24,2% del total. Al inicio del 2023 era el 18,3%, es decir, Abertis se endeudó más con Abertis, ¿no? Que es el mayor financista para Ausol. Los créditos por venta dan 944,7 millones, bajando 18,2% desde el comienzo del año pasado, sobre todo en Telepase. El flujo de fondos 2009, un 69,5 millones, estos por menores disminuciones en otros activos. Bueno, como ingresos tenemos un ahorro de 1.060 millones en lo que es RECAM, y en lo que es generado por pasivo y generado por activo hay 900 millones más o menos. Hay mayores intereses ganados y otros resultados por tenencia. Después, que dije, créditos por venta, hay una baja de alrededor de 210 millones en cuentas a cobrar por Telepase. Esto es por menor facturación, por menor tarifa. El 2,5% de los créditos por venta está en deuda, está en mora de los 944, ¿no?, millones. Seguimos con cuentas por pagar, donde tenemos un ahorro de casi 460
60 millones y en moneda extranjera hoy es 324 millones de los 1.343 millones. Y respecto a lo que sigue el flujo de fondos, hay una generación de flujo de fondo de menos de 4.590 millones que el año pasado, dando 2.008 millones, el año pasado era 6.596 millones. Bueno, en el 4 del 4 la ANB, Nacional Vial, a pesar de las bregas que tiene judiciales, declaró la resolución la aprobación de nuevos cuadros tarifarios donde serán dos tramos, el 17 del 5 con un aumento del 50%, mayor a los cuadros promedio, a lo del 17 del 2 que fue del 2022, que fue el último aumento, o el último ajuste, y el segundo será el primero de agosto, un 40% respecto a este aumento del 17 de mayo. Además, se van a eliminar las cuentas promocionales de Telepase, que había un ahorro, ahora corre todas las tarifas igual, y se va a concentrar solo dos franjas, horarios pico y no pico, nada más. Esto está dado. A ver si hay algo más para decir. Bueno, en los nuevos cuadros de acceso norte creo que no hay nada. Y la eliminación, la consulta ciudadano, esto no. No hay nada. La liquidez sube de 1,45 a 1,52, la solvencia de 0,98 a 1,31, el valor del libro es 3,99,6. La cotización aumentó bastante, 589,5, eso se debe a que fue ya liberado estos aumentos. De hecho, se espera una facturación mayor, pero esto está, como dije, condicionado por las valorizaciones o desvalorizaciones del derecho de cobro y por los juicios que lleva. Puede salir bien con los aumentos, ya hay un aliciente para que, bueno, que se puede invertir en esto, pero es un riesgo enorme. La capitalización es 52.898 millones, la ganancia por acción es 5,79 y el PER promediado es 14,9 años. Es todo.